Lobato, quien es consultora político y electoral, también profesora universitaria, abogado. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Muchísimas gracias, Oriane. Bien, como lo decía, estamos en Argumentos de alguna forma celebrando la figura femenina en los diferentes ámbitos, conversando cuáles son los retos también que enfrentan, ese camino que queda por recorrer y en esta dinámica de la política electoral. ¿Qué pudieras decirnos de la figura femenina? Porque sabemos que ha sido una lucha desde años atrás que, por ejemplo, hoy la mujer pueda ir y votar, que antes no era posible. ¿Cómo ves el recorrido quizás que llevamos en Venezuela? Lo hablábamos anteriormente quizás en el ámbito empresarial, ahora en la dinámica política y electoral, ese camino que le ha tocado recorrer a la mujer y que a la final también no solo es un camino de condiciones para la mujer, sino para todos por igual. Bueno, el primer mensaje que yo diría, un saludo a quienes se conectan, es que la democracia paritaria no es un problema entre hombres y mujeres. La democracia paritaria es un problema de la calidad de la democracia. Los procesos electorales hablan de los países. Cuando tú estudias el proceso electoral de Centroamérica o de América Latina o te vas a Europa, tú te das cuenta que el proceso te habla del país, de la pluralidad, de la participación de sus diferentes sectores, de su gente. Y te das cuenta que en la mayoría de ellos la mujer es un número importantísimo dentro del registro electoral. Sin embargo, para que esa mujer llegue a toma de decisiones, a espacio de toma de decisiones, es complicado. Las mujeres siempre dicen, mira, yo quiero ser líder pero del proyecto de mi propia vida. Perfecto, pero hay otras que quieren estar en esa toma de decisiones. Entonces, pero para que ella llegue allí, no es un problema nada más de llevarla, sino un problema también cultural. Tú votas por ella, tú financias a una campaña de una mujer para que gane en un proceso electoral. Entonces tú te encuentras con una realidad. Las mujeres se enfrentan a demasiadas barreras en un proceso electoral, desde el punto de vista sobre todo del financiamiento. Entonces, por ejemplo, las mujeres no están en puestos salidores, bueno, porque la gente no vota por ellas. Entonces, bueno, ¿para qué yo voy a financiar una campaña de alguien que no voy a ganar? Entonces, ese contexto cultural, que no es ajeno en Venezuela, es lo que hay que combatir. Y lamentablemente, ni la pandemia, ni la guerra son épocas para el progreso de esos derechos a alcanzar. Todo lo contrario. Como dice un adagio chino, ¿no? Es decir, te deseo buenos tiempos como la guerra y la pandemia. Bueno, imagínate tú, sí, hemos tenido dos muy cerca, ¿no? Sí, hemos tenido, y eso retrocede. Cuando hubo la pandemia se hablaba incluso para irlo llevar a lo más cercano a la vida cotidiana. Bueno, muchas mujeres convivían allí con quienes eran sus propios agresores, sin hablar, por supuesto, de dedicarme, porque hay mucha gente que se dedica a esa parte de la vulnerabilidad de la mujer. Yo me dedico a estudiar, tratar de ver cuáles son esos canales para lograr que ella aumente la participación y la representatividad de la mujer, por lo menos en la Asamblea Nacional. Bien, y eso es importante lo que mencionabas, que el tema no solamente es como de, bueno, que la mujer quiera o no quiera, sino cómo están las condiciones. Y por ejemplo ahora con el tema de la reforma constitucional, habían quizás algunas leyes y quizás cambios que decían, por ejemplo, como la paridad de género, pero allí mencionas que hay un tema también cultural. Entonces quizás cómo ver allí el tema de cuán complejo se hace, si es un tema de, bueno, tienes que ir a las leyes, promoverlas, pero también tienes que ir a la parte cultural, a la formación, porque puede que tengas una cuota y decir, bueno, tiene que ser 50% y 50%, pero entonces quizás esos puestos se ocupan, bueno, porque hay una cuota que llenar y simplemente por eso. Y realmente cómo también influye eso allí de, bueno, el tema cultural y lo que queda por hacer. Claro, el problema de la normativa es que las normativas siempre son como acciones positivas. Cuando tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para que aumente la participación y la representatividad de la mujer? ¿Cuáles son esas acciones que tenemos que hacer? Entonces, bueno, las normas que tú preveas, el 30%, el 40%, el 50%, son normas en positivo, es decir, traten de alcanzarlo, traten de lograrlo. La realidad se impone. En los partidos políticos también hay un problema de
esos espacios de toma de decisiones de las mujeres. Es decir, porque también hay como un embudo. Las mujeres son, tú las ves en todas las comunidades, son las que echan para adelante, porque por ejemplo, ¿qué define a la mujer venezolana? Echada para adelante, echada para adelante, ella echa para adelante con lo que venga y va a buscar esto y ayuda. Luego se va cerrando los espacios para que ella forme parte de esos niveles de participación. Y eso es lo que hay que abrir. Entonces, bueno, pero para eso no se puede contar solamente con mujeres. Para eso hay que contar con los hombres también. Y hay que entender entonces al hombre en sus zapatos también, cómo ese hombre, lo interesante es que después de la pandemia el modelo global es otro. Es decir, nos vimos obligados a una realidad que nos quitó, nos adelantó en muchos años, aunque nos retrasó en otras cosas, pero nos adelantó. Claro, nos hizo ver una realidad distinta claro, que no se veía. El hombre se involucró, el hombre, tú te das cuenta también que ahí hay un trabajo que hay que apoyar, lejos de una reunión donde todas somos mujeres y nos hablamos todas, no, todo lo contrario, tiene que haber mayor cantidad de hombres que apoyen y que estén de acuerdo en visibilizar, en sensibilizar la posición y la participación de la mujer. Es correcto, un trabajo en equipo y eso está interesante porque es el tema de, bueno, qué elementos hay que considerar, cómo hacer realmente esa participación y los retos que se enfrentan, como decías, bueno, tema cultural, para entender que realmente es ese trabajo en equipo y donde necesitas iguales condiciones para hombres y para mujeres. Así es. Además, te quedarías sorprendida. Hice un trabajo digamos, con un equipo interesante e incluimos muchos amigos que enviaban mensajes, pero sobre todo se hacía para aquellas mujeres que no podían participar en las capacitaciones. Entonces ya escuchaban a hombres hablándole. Entonces te das cuenta también que es un problema también es decir, hay que movernos, hay que dejar atrás muchas barreras que no nos permiten mirar que quizás tenemos más manos tendidas que otra cosa. Y hay que aprovechar esa situación. Claro, y aprovechar también, lo menciona por ejemplo en el caso de Tiziana, que si una mujer es la única en tal puesto no debería seguir siendo noticia, pero esa primera mujer o las mujeres que están en diferentes puestos también seguir elevando esa propuesta, y no solo de las mujeres, sino también de los hombres, como decías, bueno, que den la oportunidad, que puedan permitirse trabajar en conjunto y que creo que también tiene que ver con un tema de educación. Porque ¿cómo derribas las barreras? ¿Cómo permites que se entienda eso? Como decías, la pandemia ayudó, pero sigue quedando un trabajo allí pendiente cultural que es educativo. Bueno, pero es que el primer problema que se tiene con las barreras es reconocerlas. Es decir, a veces no sabemos, a veces normalizamos esas barreras. Es decir, normalizamos y repetimos esos mismos estereotipos, esos mismos estigmas que nos hacen, sin darnos cuenta también dejamos pasar esa cantidad de que se cuelan ahí en la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Entonces, darte cuenta de las barreras también es una técnica interesante. Y frente a esa barrera, decir, mira, ahí está. Es decir, vamos a tratar entonces de superar esto, porque la realidad es dura. Si cuando tú estudias, por ejemplo, las campañas electorales de mujeres en el mundo, es increíble. O sea, te encuentras, hasta da un poco de risa, porque tú dices, no es increíble que esto pase, pero ocurre, es decir, ocurre. Ahora, ¿qué es muy importante? La educación. Y la educación no solamente formal. Yo siempre hablo, digamos, insisto, desde la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, que no es únicamente a quienes están en la universidad, a quienes están en los colegios, a quienes tienen una educación formal, sino a quienes quieran participar en una capacitación, sin un pensum, sino que tú vayas, tengas herramientas para algo que te parezca de una finalidad interesante. Entonces yo creo que eso tiene que verse, ir hacia esas mujeres que siguen siendo vulnerables porque también las dejas atrás, no tú decirles, vente, es decir, tratemos Súmate. de capacitarnos porque la educación es lo que puede hacer la diferencia en un país. Eso es importante, el tema de la educación, cómo hace esa diferencia. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos también de esos retos que hay en el panorama electoral, cómo seguir avanzando y superarlos, porque son retos que afectan no solo a la mujer, sino que afectan a la población en general. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con Egle González.